Ya, buenos días a todos y todas a una nueva sesión de comunicación científica y hoy día vamos a hablar sobre presentaciones orales. Ya terminamos como todo lo... Ahí llegó Camila. Todas las partes como del paper, ¿no es cierto? Introducción, o sea, título, resumen, introducción, discusión, hasta el final, ¿ya? Sí, puede ser un problema de aquí, ¿ya? Parece que mi conexión está más o menos normal. Voy a apagar la cámara a ver si mejora un poco. Ya, no sé si me escuchan mejor ahí. De momento Sí. sí mejora la calidad. Ya. También estoy sin los audífonos gamer porque vengo llegando. Estábamos en otro lado y llegamos hoy día en la mañana, así que como que... Pero bueno, ya está. Si se escucha muy mal, voy a buscar los audífonos y me pongo el micrófono. No, ¿No? pero ahora se escucha bien, profe. Ah, ya, vale. Entonces, hoy día vamos a hablar sobre presentaciones orales y este chiste es porque en general es típico que en los congresos científicos sean todos en la misma época, son todos como en octubre, noviembre, ¿ya? Por razones, en Chile por lo menos por razones climáticas, porque el tiempo está mejor, no hace frío, no llueve, entonces uno que va a lugares que son más o menos bonitos, qué sé yo, entonces típico que son todos como en la misma época. Por eso está Eddard Stark ahí, ¿ya? Entonces, vamos a tratar de hablar de algunos tips y cosas para mejorar las presentaciones orales. Y recuerden que ya la próxima semana vamos a empezar con presentaciones de ustedes, de presentaciones orales, que vamos a evaluar. Y esa va a ser la segunda nota. ¿Ya? Tenemos entonces que hay presentaciones orales y dependiendo de cómo yo lo presente, puede ser así, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, ojo que el formato a veces es muy distinto, ¿no es cierto? Si depende de algo más formal o algo más chistoso. Entonces, cuando yo hago una presentación, los más jóvenes uno piensa que hace esto, ¿no es cierto? Cuando uno hace una presentación, por ejemplo, ustedes, cuando hacen una No. presentación al ¿Alguien curso, más escucha mal al profe? ¿me escucháis? Eh, sí, ahora No, sí. se entrecortó, pero ahora volvió bien. Ya, eso es simplemente que mi servicio de internet es BTR y es malo. Eso es. Eso no hay otra razón. Ya, bueno, esto es lo que cuando ustedes son estudiantes y presentan delante el curso, ¿no es cierto? Los compañeros sienten que uno está así, ¿no es cierto? Los compañeros están así. Los papás lo imaginan a uno así. Los profesores a veces los vemos así. Ustedes se juran que están así y lo que realmente hacen a veces es eso, ¿no es cierto? Pero bueno, es un chiste. Pero espero que me escuchen porque si no, no tiene un sentido y es fome. Pero en fin. Ya, entonces, cuando uno hace una presentación oral, siempre hay que cuidar de que no sea muy complejo y no aburrir a la audiencia. Para eso hay que cuidar el ritmo, el tono, el balance entre el contenido, las imágenes, que no haya mucho texto, etc. ¿Ya? Porque si es demasiado contenido, en vez de hacer una presentación, yo fotocopio el paper y lo reparto en el curso, ¿cierto? No tiene ni una ventaja hacer una presentación si voy a pegar todo el paper y lo voy a poner ahí en chiquitito, ¿cierto? ¿Ya? Dice, nosotros, en el grupo, ¿no es cierto? Después de una presentación de PowerPoint, el profesor con ahí y los compañeros. Y ahí. Ya, entonces, por ejemplo, imagínense una presentación oral donde yo copiara una diapositiva así. Ya, no. Créanme, que yo en mi vida profesional he ido a congresos donde colegas más viejitos hacen diapos así. Pero no solo así, sino que esto, pero hasta acá. Toda la diapositiva con texto tamaño, no sé, letra 10. Lo he visto. Y que la leen de arriba hasta abajo. He estado ahí sentado y he estado así con esta cara. ¿Ya? Así que no es que yo lo diga como por, ay, ustedes me van a decir, oye, pero obvio que no. Ya. Gente profesional en congresos científicos, colegas, lo hacen. Entonces, ojo, ¿ya? Ahí. Entonces, y aquí como que si uno pone una imagen, ya, todo esto del radio carbono y no sé qué cosa, es mucho mejor poner a una imagen que
que en el fondo apoye la cuestión, ¿no es cierto? Ahí. Entonces, por ejemplo, aquí tienes un título que dice ¿Cómo datar un fósil sin gastar una fortuna para comida y flores? ¿No es cierto? Entonces, fíjense en esta presentación. ¿Se han preguntado cómo se determina la edad de un fósil? Hay diferentes métodos para determinar la edad de un fósil. A veces es posible determinarlo directamente del fósil y otras veces son muy viejos. Entonces, la edad se puede determinar por medición radioactiva o decaimiento, ¿no es cierto?, de los isótopos que ocurre en la roca que está en asociación con los fósiles. ¿Se fijan? Y ahí pongo esto. Esto es muchísimo más agradable que esto que habla, ¿no es cierto?, sobre método. Ay, sorry que se me aprieta el mouse. Sobre, ¿no es cierto?, números de atómicos y el uranio y el decaimiento de los isótopos, ¿no es cierto? Esto es básicamente lo mismo, pero aquí estoy dando la lata mal, ¿ya? Y aquí, ¿se fijan? Estoy acompañando una imagen con un texto de un tamaño más o menos grande que se puede leer a una cierta distancia. No tanto texto, tengo aquí niveles, ¿no es cierto? Porque aquí estos son 2 puntos y aquí tengo dos elementos asociados con estos aquí. Entonces, esta diapositiva es mucho más liviana que esta diapositiva. Ya es más fácil de seguir. ¿Sí? ¿Están de acuerdo o no? Gracias. ¿Están vivos? ¿Están vivos o están así en sus casas? Ya. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de las presentaciones por sobre fotocopiar el paper? El trabajo parece vivo, ¿ya? Yo puedo darle pasión, emoción, transmitir sensaciones y realce a ciertos elementos del trabajo, ¿ya? Otra cosa es que se puede arreglar sobre la marcha. Si yo estoy ahí parado y alguien me hace una pregunta o hace un comentario, o yo mismo me doy cuenta mirando la cuestión que algo está mal, lo puedo corregir ahí mismo y puedo decir, perdón, eso está desactualizado. Hoy día se sabe que bla, y lo arreglo sobre la marcha, ¿ya? Y también se pueden usar medios como video, animaciones, ¿ya? No sé si ustedes vieron una presentación que hubo para hace como 2 años, donde el gallo presentaba así como el ATP que se gastaba no sé dónde, se veía así como una cuestión así fosforescente que se movía, era bacanísimo. ¿Ya? Entonces, muy interesante, estas son las ventajas de las presentaciones por sobre otro tipo de medios de comunicación científica, ¿ya? Esto, yo creo que lejos, esta parte es interesante en los congresos. Uno ve, por ejemplo, la gente que es apasionada por sus temas, a veces la materia es muy árida, pero de todas maneras esto se hace muy interesante por esto, porque el trabajo transmite una cierta energía el hacerlo en vivo, ¿ya? ¿Cuáles son las desventajas? Bueno, si te equivocas no puedes borrar. A pesar de que tú puedes corregir sobre la marcha, si tú dices algo mal, ¿ya? Y seguiste con la presentación, eso ya no se puede borrar, digamos. No puedes, como en un texto, la falta de ortografía, ¿no es cierto?, que te las marca el Word y corregirlo con tiempo, leerlo y revisarlo, etcétera. Sino que si, por ejemplo, dices, ¿no es cierto?, una palabra mal dicha o pronuncias mal el nombre científico o estás hablando en inglés y hablas con un acento mal o dices algo que no hay que ver, ya fue, ¿no es cierto? Y la audiencia, otra desventaja, es que no puede retroceder la presentación ni ponerte pausa a ti cuando estás hablando, ni estar como en simultáneo buscando las cosas que no conoces. O sea, por ejemplo, si tú estás en un congreso y estás usando un método muy específico que no explica, sino que simplemente lo citas, todos los que están sentados ahí, que no conocen el método, van a quedar colgados hasta que lleguen a su casa y si se acuerdan lo van a googlear, lo van a buscar. Pero si no, van a quedar ahí colgados, pues no van a cachar, ¿ya? Y si alguien como que se quedó pegado con una parte de la introducción, por ejemplo, y tú ya seguiste, y ya difícil que se reenganche, digamos, que no se puede como pausar o preguntar entre medio a veces, no sé, depende de qué circunstancia, ¿ya? Cosas que hay que tener en mente siempre es la audiencia. No es lo mismo un congreso de la especialidad que un congreso general de biología, que una conferencia para políticos, ¿no es cierto?
que, por ejemplo, a los compañeros de curso, que, por ejemplo, en una tesis, que, por ejemplo, en un proyecto de ley, que, por ejemplo, en una junta de vecinos o en una agrupación ambiental. ¿Ya? Entonces, siempre hay que tener en cuenta la audiencia, el formato. El formato tiene que ver, por ejemplo, que los congresos, usualmente lo que te dan es 10 minutos. ¿Ya? Y después hay 5 preguntas. Y entonces ese formato está dado. Y la presentación tiene que ser, no sé, en PowerPoint, la tenés que enviar, no sé, un día antes, en tal formato, y son 10 minutos, y los 10 minutos te prenden una luz y te cortan. Chao, para afuera. ¿Ya? Entonces, eso tiene que ver con el formato. Y otro tipo de cosas como consideraciones de, por ejemplo, de vestirse, en algunos casos te piden, otros no, no sé. En los congresos de mi área, de ecología, yo iba a la ESA, a la Ecological Society of America, un congreso que eran como 5.000, 10.000 personas, una cuestión así enorme, donde estaban los más bacanes de los bacanes de los bacanes. Y, por ejemplo, Anura Agrawal, que es un compadre que trabaja en herbivoría, andaba con camisa hawaiana, shorts y con dorito. ¿Ya? Y él presentó así, andaba así en el congreso. El congreso fue en Memphis y hacía calor, ¿cachai? Entonces, mucho calor. Y bueno, el loco andaba así nomás, ¿cachai? Entonces, ojo con eso, pero en algunos casos vale la pena, no sé, pues si uno va como a una sesión del Senado, bueno, también depende. Quizás uno quisiera ir con una polera que los insulte o formal, depende. Bueno, y esto sí es importante, ¿no es cierto? Ahí está Morpheus diciendo, ¿qué tal si te dijera que leer un PowerPoint en voz alta no es lo mismo que presentar? ¿Ya? Y esto es algo que ustedes mismos, yo creo que se han dado cuenta con el tiempo, lo hemos conversado, los que han sido alumnos míos también se los he dicho. No es lo mismo tener ahí y leer la cuestión, ¿sí? Sino que presentar, porque presentar implica también darle esto que les decía yo, darle como cierta vida al trabajo, etc. ¿Ya? De hecho, no sé si han visto ustedes presentaciones mías en congreso, no sé si han visto o se les he mostrado, pero alguna vez les voy a mostrar. En general hay muchas diapos que no tienen texto, que tienen puro imágenes. Entonces, y eso es porque uno presenta, uno habla. Y la imagen es la que te da el apoyo, ¿no es cierto?, didáctico, para que el público entienda lo que tú estás presentando. Esa es la historia. ¿Ya? Y importante, siempre hay que ponerse en el lugar del otro. ¿Ya? Porque uno, por ejemplo, si tú eres tesista y has estado trabajando un año en tu famosa tesis de modificación bacteriana del suelo, de los genes HPJ24 del operón 5, el resto no. Entonces tienes que tener ciertas consideraciones con los demás, ¿no es cierto? Y ponerse en el lugar de, por ejemplo, en un congreso de especialidad, de dar un cierto contexto, porque por muy biólogo molecular que sea, si no trabajas con ese modelo animal o modelo vegetal o no sé qué, tienes que tratar de enchufar un poquito, ¿no es cierto? ¿Ya? También ponerse en el lugar de otro también significa, por ejemplo, cuidar el tamaño de la letra, cuidar el tamaño y resolución de las imágenes, porque si yo estoy en un salón, aquí ahora estamos con el computador a 1 metro o con el celular, ¿cierto? Pero cuando estamos en un salón, tienes que pensar en el último gallo que está sentado al fondo. Entonces tienes que diseñar la presentación y la diapositiva, el tono de voz, el volumen, etcétera, para que el último te escuche. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hay que contestar desde el comienzo cuando llevamos una presentación? ¿De qué se trata? ¿Por qué es importante? Le faltó un tilde. ¿Se entenderá o no cómo se organiza? Esto yo se los he dicho a todos los que han sido alumnos míos. Busquen revisores externos, pásense sus presentaciones entre ustedes y coméntenlas, y eso no es trampa, todo lo contrario, es ojalá algo que hagan, que usen a los pares, a los amigos, a los familiares, idealmente a los compañeros porque están en la misma, como copy editing, ¿cachai? Como revisores, como pre-revisores o editores de sus trabajos, tanto escritos como presentaciones. ¿Ya? En los cursos desde el primer año que yo les decía, muestre la presentación a los compañeros de otro grupo para que les digan, no, sabes que esta cuestión no se entiende, o sabes que no, este mono no cacho, que este nombre científico está mal, o no sé, cualquier cosa. ¿Ya?
¿Se entiende? ¿Están ahí o no? Sí, profe, se entiende. Avísenme porque no es que como se cortaba el audio, capaz que estoy hablando solo, pues no sé. Pues. Ya. Un mapa de la presentación ayuda a la audiencia a seguir más fácilmente. ¿Qué significa un mapa de la presentación? Generalmente, en una de las primeras diapos, ya se dice, esta introducción la vamos a separar en esta parte, esta parte, esta parte y esta parte. Eso es una manera. Y hay otras personas que tienen como aquí unos tabs, unas cosas así, y que marcan en dónde va la cosa. Y haces la presentación, qué sé yo, y a medida que avanza la diapositiva, marcas el que viene después y sigues presentando. ¿Cachai? Entonces, este te permite ir como siguiendo dónde va. Hay distintas maneras de hacerlo. Lo puedes poner en una orilla, puedes separarlo por color, eso ya es como a gusto del consumidor, pero de alguna manera tener una idea de cómo se va a organizar. Ahora, cuando tienes una presentación de 10 minutos, por ejemplo, en un congreso, el mapa está como medio dado, porque en general todos siguen la lógica de introducción, hipótesis, pregunta, material y método, resultado, discusión. Entonces, no sé si tienes que como que hacerlo porque es como más o menos obvio. Pero en otro tipo de presentaciones, sí podía ser útil. Y esto también va con el gusto personal. Hay gente que es un poco más desordenada, que improvisa, y otra gente que es muy organizada, muy ordenada. Entonces, obviamente, cuando uno tiene más experiencia en un tema, es posible improvisar. Cuando uno tiene poca experiencia en un tema, si uno intenta improvisar, va a ser un fail. ¿Ya? También se pueden hacer subdivisiones, lo mismo que en un texto escrito, pero nunca la sección de la subsección de la subsección. ¿Ya? O sea, material y método es una sección, ¿ya? Resultado una sección, pero no material y método y después separarlo en 50 sub. No tiene sentido. Arturo. Siempre debe haber coherencia entre la diapo y el expositor. Esto es importante, ¿ya? Para que no les pase que la diapo sale, no sé, una célula y yo estoy hablando del terreno, del campo, no sé, otra cosa. No sé, ¿ya? Importante que la presentación no es una ayuda a memoria para el presentador. ¿Ya? Esto también es muy común de errores de pregrado, donde básicamente el gallo lo que va haciendo es leyendo la diapo y cuando habla, mira a la diapo. Y resulta que en una presentación, la presentación es para el público, no es para uno. Entonces, uno tiene que mirar a la audiencia, referirse a la audiencia. Hoy día existe tecnología suficiente como para que yo pueda poner un notebook mirando para acá y la pantalla proyectada allá, y entonces yo miro el notebook y así igual miro a la gente. Y me sirve como para ir guiándome, pero no como post-it con qué tengo que decir ahora. ¿Ya? Yo debería saber, por ejemplo, qué viene para poder anticiparme y generar fluidez e hilar las secciones de la presentación. No sé si me entienden. ¿Me entienden? ¿Aló? ¿Aló? Igual para hacer una buena presentación hay que conocer bien el tema y haber estudiado bien la misma presentación. Porque Claro, esas veces que uno, por mucho que conozca el tema, si solo hiciste la presentación de Power y nunca la revisaste así como en modo presentación, también juega muy en contra. sí, eso se nota mucho, por ejemplo, en trabajos grupales de los primeros años, donde de repente las diapos las arma la mitad un gallo, la mitad otro gallo y otro lo presenta. Entonces el gallo literalmente no sabe qué viene, ¿cachai? Y ahí se producen como pausas, se traba, pasa la diapo y primero tiene que leerla, procesarla y después contarla, ¿cachai? Ese tipo de cuestiones hace que esa presentación no es para la audiencia, es para el gallo nomás, ¿cachai? Entonces ahí, ojo con eso. Bueno, idealmente debe haber un balance entre texto y figuras, esto se lo ultra dicho, el texto debería ser poco texto, figuras que acompañen, y las figuras ad hoc, ¿ya? Porque, por ejemplo, si yo aquí pusiera una flor, ¿no es cierto? Podría ser bonito, pero no tiene nada que ver con lo que estoy hablando, ¿ya? Tiene que ser ad hoc. Proporción razonable del tamaño de cada cosa, tampoco necesitan medirlo con una regla y buscar la proporción áurea, ¿no es cierto?, de las cosas, no. Pero sí que no haya, por ejemplo, una imagen que ocupe el 90% y un texto chiquito, no, ¿cachai? ¿Ya?
También enunciados que ayudan a ubicarse de en qué estás, de qué estás hablando. Enunciados. Yo a veces los uso en clase o qué sé yo, enunciados como que van arriba, ¿ya? Por ejemplo, este es un enunciado. ¿Se entiende? Este es un enunciado. ¿Ya? Ahí. Y las animaciones deben tener un sentido didáctico y no solo hacer de relleno. ¿Ya? Por ejemplo, acá esto tenía un sentido, ¿no es cierto?, de que hay que pensar en la resolución de la diapositiva para que la gente pueda ver bien desde cerca o de lejos lo que estoy presentando. ¿Ya? Pero no poner una animación porque es chora, y sin ningún sentido con la cuestión, porque si no, ya no es comunicación científica, es otro tipo de cosas. ¿Ya? Entonces, evitar el relleno. Bueno, entonces, una buena presentación, fíjense, ¿qué elementos pueden destacar aquí? Buen contraste entre la letra y el texto, el fondo, colores, una imagen, poco texto, una figura clara y llamativa, y un título. ¿Se fijan? Esta sería una diapositiva. Puede ser, ustedes pueden decir que fome. Puede ser, podría ser más entretenida, pero es como tratando de hacer un ejemplo o esquematizar cómo podría ser una lámina que fuera buena, en el sentido de que tiene un título, tiene texto poco de buen tamaño y una imagen que acompaña y que está relacionada, porque esta es una imagen sobre presentar. ¿Se fija? No es una imagen de cualquier cosa. Sí, por ahí va la cosa. ¿Se fija? Acá está presentando. ¿Ya? Evitar el overcrowding. Crowd es como una multitud. ¿Ya? Crowd es multitud. Y overcrowding es cuando yo relleno de cosas. Entonces, esta diapositiva está overcrowd. Es cuando yo tengo muchos elementos. Ojo que no es necesario que sea texto. Pueden ser imágenes. Y si yo tengo muchas imágenes en una sola diapo, por ejemplo, si quiero poner todos los gráficos y una tabla en una sola diapo, eso no va a ser muy pesado, ¿ya? Visualmente. Entonces, ese es el overcrowding. Está lleno de elementos, de cosas ahí. ¿Cachai? Este, por supuesto, es un chiste, pero en el fondo es como hacer eso, ¿cachai? Poner un texto enano con una mega imagen, esto no, ¿ya? Eso no. Fíjense esto también, cosas muy complicadas, ya que yo las puedo a lo mejor seguir en un paper. Yo diría que para una presentación podrían ser demasiado complicadas y sería mejor hacerlo por partes, por ejemplo. Por partes secuenciales, con láminas y diapositivas secuenciales, o esquematizarlo, o escribir el resultado en texto de eso. ¿Ya? O sea, esto podría ser, imagínate a alguien que está sentado atrás, ¿qué dice ahí? No, esto no me dice nada, ¿cachai? Ni siquiera puedo leer qué es lo que dicen las cajitas, ¿cachai? Bueno, un ejemplo, ojo que este puede ser un mal ejemplo, pero es un ejemplo, ¿ya? Es una presentación que hice yo en un congreso, el año pasado parece, o el antepasado, ya no me acuerdo. Creo que fue el año pasado, fue en marzo del año pasado. Es una presentación en un congreso de botánica, para que ustedes entiendan cuál es la audiencia. La audiencia es pura gente que cacha de botánica y de ecología, porque era en conjunto con ecología. ¿Ya? Tenemos aquí logos, muy importante siempre reconocer de dónde uno viene, qué sé yo. ¿Ya? Aquí está el título, los autores, ¿ya? Y una imagen que puse que están ahí debajo del arbusto. ¿Ya? En esta diapositiva lo que yo hacía era hablar sobre Chile Central, que es un hotspot de biodiversidad, ¿no es cierto? Que hay mucha biodiversidad endémica, pero que está amenazada por alteraciones antrópicas como incendios, como corta por desarrollo inmobiliario y también por la presencia de herbívoros introducidos, ¿no es cierto? Como ganado y conejo. ¿Ya? Obviamente es un chiste, pero en el fondo que el daño que producen estos herbívoros en los sistemas naturales es como grande. ¿Sí? Fijan, aquí no tiene texto, sino que esto yo lo cuento. En este contexto de estrés, porque obviamente en verano seco, ya en la zona central y presencia de estas perturbaciones,
las interacciones positivas planta-planta podrían jugar un rol importante. ¿Qué significa eso? Ejemplo de una interacción positiva es que las plantas que están en lugares abiertos podrían estar expuestas a mayor radiación solar. En cambio, las plantas que puedan quedar debajo de la copa de algunos arbustos podrían tener condiciones abióticas mejores, ¿ya? Porque quedarían un poquito protegidas del calor en verano, particularmente evitar la pérdida de agua, ¿ya? Entonces podría ser un fenómeno importante en la zona mediterránea, que se ha visto en otras zonas como la zona de cordillera, ¿ya? ¿Qué otra cosa? Las orquídeas nativas de Chile crecen en lugares ruderales, bien charchas, así como a la orilla del camino, y se las hacen chupete los herbívoros. O sea, estos compadres se las zampan y las dejan así chonguitos, ¿ya? Y se comen especialmente los escapos florales. Entonces eso altera la regeneración, porque sin escapo floral no hay flores, no hay, flores, no hay frutos, fruto no hay semilla, no hay semilla, no hay planta, ¿ya? Entonces, ¿qué hace este trabajo? Pretende estudiar el posible efecto positivo de arbustos sobre orquídeas nativas y entender los mecanismos asociados, y obviamente en un sitio que hay en Valparaíso, en zona central y todo, ¿ya? Este paper ya está publicado, por si acaso. Está entretenido saber lo que creo que lo he mostrado, igual. Y esta es Clorea bletoide, y ahí está con sus lentes de sol taquillando en la costa. Profe, Estos son, ¿sí? este paper sí nos lo ha mostrado como por fragmentos, creo que cuando estábamos Sí, viendo introducción también. sí, sí. Pero me da la duda y curiosidad, ¿el estar bajo plantas le ayuda contra la herbivoría de bovinos solamente o también de conejos que se pueden escabullir por ahí? De todo, de conejos también. Lo que pasa es que no estábamos ahí para ver quién se la comía, sino que simplemente íbamos una vez al mes, durante un año, y el resultado... ahí va ya el resultado, ahí te voy a mostrar. Espérate. Entonces, estas láminas son los materiales y métodos, básicamente. Entonces, si se fijan, no tienen nada de texto, ni tampoco entra en detalle cuánto estuve sentado ahí, ni, ¿cachai? Sino que esto muestra que son 3 sitios, y que se midieron 2 condiciones en esos 3 sitios: en lugares abiertos, sin el arbusto y con el arbusto, y lo que se midió es condiciones abióticas y herbivoría. ¿Se fija? O sea, es una manera hiper resumida de ver los materiales y métodos. Con arbusto, sin arbusto, y esto es lo que se midió, y en estos 3 sitios. Chao. ¿Ya? Y nos vamos al tiro de los resultados. Entonces, fíjense aquí, está la orquídea, y esto es una cosa que ilustra un poco lo que está en el texto, ¿ya? Entonces, en los 3 sitios hay más individuos bajo el dosel de arbustos que fuera, y donde las condiciones abióticas son más estresantes. ¿Cuáles son las condiciones abióticas? Si se fijan, aquí en las zonas abiertas, yo estoy mostrando con este mono que había más temperatura y más radiación solar. Debajo del arbusto había menos temperatura y menor radiación solar. Y eso tiene como consecuencia, una diferencia en una variable que es ecofisiológica, que muestra como el estado de salud de la planta, y que en el fondo estas diferencias serían lo que explica estas diferencias, ¿ya? Entonces, además, hay más nutrientes dentro del dosel de los arbustos que fuera. Entonces, aquí trato de ilustrar eso así como que afuera está fail, está caluroso, más encima está penca el sueldo, y aquí está como low, ¿ya? Y aquí tenemos los datos de herbivoría. Y estos son los gráficos, ¿no es cierto?, de los 3 sitios, y pongo acá como la conclusión. ¿Cachai? O sea, aparte de poner los puros gráficos, pongo aquí esto por si alguien no quiere mirar los monos. Traté de que esto tuviera un tamaño más o menos donde los puntos se vieran bien, y traté de destacar una, porque los otros tienen como la misma tendencia. Entonces este fue como la... De hecho, por ejemplo acá, yo podría haber puesto solo uno de estos gráficos y haber contado que en los otros 2 sitios la tendencia era la misma, o algo así. ¿Cachai? Acá fue marginalmente significativo, pero igual se ve una diferencia que... Bueno. Entonces, aquí no se distingue de qué herbivoría, y la herbivoría era mocho. O sea, la herbivoría que nosotros consideramos es cuando las plantas básicamente se las cortan así como... ¿Ya? La roseta es así, y cuando uno va a terreno y están comidas, se ve que están a nivel del suelo, están... ¿Ya? Entonces eso puede ser caballos, conejos o vacas. Los conejos, brígidos. Bueno. Entonces, y aquí hay una foto como que ilustra cómo quedan. Estas son plantas debajo del dosel,
Y estas son plantas afuera. Te fijas que se las hacen chupete. Esta foto también está en el paper, pero ayuda a mostrar como para que me crean que la dura. O sea, ¿ya? Y aquí tenemos tasa de crecimiento relativa, y esto obviamente se puede explicar por la luz. Bueno, da lo mismo. ¿Ya? ¿Ya? Finalmente, la discusión en los 3 sitios, esto resume los resultados principales, que hay una extracción positiva, ¿ya? O sea, y que, ¿cómo eso lo puedo justificar? Hay más debajo, hay mejores condiciones y tienen mayor crecimiento y menor herbivoría. Mejor herbivoría no, es menor herbivoría. Está mal escrito. Entonces, eso resulta en mayor sobrevivencia, fitness en ese lugar, y por lo tanto estamos en presencia de una interacción positiva, donde esta orquídea se ve favorecida por la presencia de este arbustito. Este arbusto es una imagen, autoimagen de qué sé yo, son Baccaris, pero da igual. ¿Ya? Y entonces podemos hablar de que hay facilitación, o podríamos especular que hay facilitación. ¿Ya? Pero esto es como otro paper que también ya está publicado, que hay evidencia que en los sitios con arbustos hay menos polinización, porque parece que los bichos no las pillan, porque están como metidas ahí adentro. O sea, una porque hay menos temperatura, y los bichos son homeotermos, o sea, son poiquilotermos, y por otro lado que no las pillan, no las ven, como están metidas ahí entre medio de unas ramas. Claro, no las pillan los conejos, o no se meten los conejos, pero tampoco se meten los polinizadores. Entonces, al final hay como un empate en el fitness por el lado de la reproducción sexual y por el lado de la sobrevivencia vegetativa. ¿Cachan? Y por último, es como la frase para que uno se vaya, es que medidas de restauración en terreno deberían considerar este tipo de cosas para mejorar la sobrevivencia. Entonces, si yo quiero replantar orquídeas que yo cultive en invernadero en terreno, voy a tener que considerar esto, porque en sitios pelados lo más probable es que se quemen por exceso de luz o temperatura en verano, y además que se les hagan chupete los herbívoros, entonces mejor pongo unos arbolitos. Entonces esto es como la implicancia, o qué sé yo, ¿ya? Y agradecimiento. ¿Ya? Vamos a dejar hasta ahí el stop share, y me gustaría que en los minutos que quedan me opinaran sobre esta presentación, considerando los elementos que yo les mostré en la clase. O sea, a veces ustedes pueden ser críticos con mi presentación y tratar de identificar elementos que podrían ser positivos y otros negativos de la misma presentación. Espérame un segundo. Ya, que estaba mi hijo metiendo mucho. Yo les pediría que me hablen, sí, no, que no me chaten ahí. Traten de opinar y hablar. ¿Ya? Voy a parar la grabación para que esta conversación quede como afuera.